Buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy a cargo de Luis Alejandro Carvajal Soto. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y será presentada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales se estarán leyendo al final de la charla. Por otra parte, les recordamos verificar sus nombres que estén completos para el certificado se realice correctamente. Ahora procedo a presentar al panelista de hoy, Luis Alejandro Carvajal Soto. Es experto en geociencias, ingeniería sísmica y estructural. Actualmente es responsable de los diseños estructurales de puentes, muros y de contención y obras generales de ingeniería, así como la supervisión dentro de Costa Rica y el resto de los países centroamericanos. Puede continuar con su charla. Hola, buenas tardes o buenas noches, ya casi. ¿Me escuchan bien? Ahí lo escuchamos súper bien. Perfecto. Voy a compartir. ¿Ya se ve bien la presentación? La vemos súper bien. Bueno, muchas gracias. Es un gusto de estar acá nuevamente en este espacio que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles para poder compartir un poco las experiencias, tanto profesionales como de investigación. Y el día de hoy, el tema que vamos a tratar es la postensión externa de la superestructura de voladizos sucesivos del puente Virilla en la Ruta Nacional número 32 y su influencia en la respuesta dinámica estructural. Antes, me gustaría presentar a un gran equipo que está vinculado en este proyecto, el cual ha sido muy importante para poder cumplir con los plazos, incluso de una manera muy efectiva. Primero, hablar de el administrador del proyecto, que es UNOPS, que tenemos la dirección de parte de ellos en la ejecución de esta estructura. Los contratistas del proyecto, que es el Grupo Puentes y la empresa constructora MECO, y los supervisores, la empresa Casisa, Camacho y Mora, y el diseñador del proyecto, que es la empresa FECOR. Agradezco a UNOPS por la autorización de poder mostrar algunas imágenes de los planos elaborados para este proyecto y poder compartir mejor la experiencia de esta postensión en este puente y bueno, y en general de todo el reforzamiento que se ha aplicado. El contenido que vamos a tener esta tarde es primero hablar un poco de la descripción del puente. Enseguida hablaremos también del reforzamiento estructural que se le está aplicando, el proceso de la postensión externa aplicada. eh, Después veremos lo que fue la campaña de monitoreo de la respuesta dinámica del puente y haremos un análisis de los datos de esa campaña de monitoreo y finalmente las conclusiones del estudio. Bueno, la descripción del puente, creo que la mayoría de las personas que viven en Costa Rica lo conocen y muchos han tenido la experiencia de pasar sobre esta estructura. Esta estructura fue diseñada y construida en los años 80, quiere decir que ya va cumpliendo cerca de 40 años esta estructura y está conformada, como pueden ver, por varios tramos. Veremos más adelante que un tramo o un grupo de tramos es conformado por esta superestructura de voladizos sucesivos.
Y los otros tramos son tramos simples conformados por vigas preforzadas de concreto. Aquí en imagen hace falta ver una pila acá en dos pilas, perdón, en este extremo, porque la vegetación no las deja ver. No significa que de aquí a este extremo no existe ningún tipo de apoyo, sí lo hay, solo que están ocultos. De fondo se ve también las subestructuras del puente nuevo y vamos a hablar un poquito de lo que son las dimensiones generales de este puente. Este puente está conformado por varios tramos. Y la estructura principal o la más grande de las superestructuras es la sección que es hecha en voladizos sucesivos, que normalmente en el proyecto le llamamos viga cajón. Y el resto de la superestructura, como es este primer tramo de 31 metros, es conformado con vigas preforzadas. Igual las vigas de este tramo de 2615, 2560 y 2570 son de vigas preforzadas. Aquí en la imagen se puede ver a escala la silueta de un camión como para tener una idea del tamaño de la estructura completa. Y adicionalmente también se ven las alturas de las subestructuras, en donde la más pequeña, la pila más pequeña tiene 22,5 metros y la pila más alta tiene 66 metros. Y la altura completa de la parte superior del puente al lecho del río es de 75,50 metros. ¿Cómo fue el proceso constructivo de este puente? Lo veremos así rápidamente, esquemáticamente, para poder comprender principalmente lo que fue el proceso de la elaboración de la superestructura de voladizos sucesivos. Bueno, inicia con las excavaciones y la construcción de las cimentaciones de cada una de las pilas y de los bastiones. Y posteriormente estas pilas empiezan a construirse hasta llegar a la altura que corresponde llegar a los niveles donde se apoyará la superestructura. Luego, por medio de la técnica de voladizos sucesivos, vamos construyendo dovela por dovela, llámese dovela, estas celdas de estructura de concreto, y cada vez que se hace una construcción de una dovela, se aplica una postensión para poder darle la capacidad suficiente a la estructura durante este proceso constructivo. Como pueden ver, esas secciones quedan en voladizo, por lo tanto, el momento flector va aumentando conforme se van construyendo estas dovelas. Y así sucesivamente se van colocando o se van construyendo en el sitio de estas dovelas, y conforme se van instalando o se van fraguando, ellas se van postensando para poder darle la estabilidad, la capacidad a flexión que se necesita durante este proceso constructivo, que puede ser la etapa más crítica para esta superestructura debido a la extensión de estos voladizos. Ellas se van construyendo del centro de la pila a cada uno de los extremos de forma balanceada. No podemos construir un extremo primero y después el otro, porque esto generaría una excentricidad, eh, algo que pondría en una situación extrema a a la subestructura, y sería algo inestable y demandaría un diseño más robusto de esas columnas. Por lo tanto, se construye de forma similar en cada uno de los extremos, hasta que estas dos secciones del puente, o digamos estos dos martillos emboladizos, llegan hasta el punto central, y al mismo tiempo van llegando también a los extremos de las otras pilas, donde también se apoyará la estructura, hasta completar la totalidad de este tramo de voladizos sucesivos. Luego, la instalación de de las otras vigas son métodos más simples de ejecutar, ¿verdad? De izar y colocar las vigas, y así van sucesivamente hasta terminar de completar la estructura completa del puente.
Siempre dentro de la descripción del puente, les quiero comentar ahora lo que es la superestructura. Tenemos dos tipos de superestructura en este puente. Llámese superestructura a todo lo que está por encima de los apoyos, en ese caso la subestructura. Y como les mencioné anteriormente, el vano 1, el vano 5, el vano 6 y el vano 7 son construidos mediante vigas preforzadas de concreto. Ahí ustedes pueden ver las secciones típicas tanto del vano 1 como de los vanos 5, 6 y 7. El vano 1 es más extenso que los vanos 5, 6 y 7, por eso la sección, la geometría de estas vigas son un poco más de capacidad que las que están en la sección 5, 6 y 7. El otro tipo de superestructura es el que le corresponde a la parte de voladizos sucesivos. Esta superestructura contiene los vanos 2, 3 y 4 y arriba aparecen las secciones geométricas de esta superestructura, donde a la izquierda pueden ver la sección más pequeña que se da en los puntos localizados en la parte central del puente y en los extremos de cada uno de los vanos laterales, en este caso vano 2 y vano 4. Como pueden ver, la sección se va haciendo más pequeña. Recordemos que la influencia de la demanda de carga durante la construcción es una de las secciones o momentos más críticos de este tipo de superestructura. Por lo tanto, antes de tocar los extremos en esta pila y en esta otra pila, igual antes de juntarse en esta parte central, el momento flector en esos tramos emboladizos es bastante alto. Por lo tanto, en los puntos cerca de los apoyos requiere de secciones geométricas con capacidad o momentos de inercia más altos para poder lograr la rigidez necesaria y poder soportar esos momentos. Por lo tanto, tenemos una sección óptima de ir variando conforme nos vamos alejando del punto de apoyo en las pilas, en la sección, y por eso es que tenemos una sección más pequeñas en el tramo central y en ambos extremos. Ahí, a manera de referencia, pueden ver la escala de las personas. Eh, eh, Muchas personas quizás han pasado por el puente o lo han visto desde lejos y pareciera que la estructura es monolítica, que es totalmente sólida. Sin embargo, esta superestructura es hueca, tal como pueden ver ahí en las imágenes, se pueden notar las paredes que son de 35 centímetros de ancho y las losas, por ejemplo, en la parte cercana a las columnas donde parten los voladizos son de 28 centímetros, mientras que en la zona central y en los extremos son de 14 centímetros. Y eso va variando conforme el proceso constructivo de esta superestructura se iba realizando. En cuanto a las subestructuras, me voy a enfocar principalmente a las subestructuras tipo pila. Recordemos que tenemos también subestructura tipo bastión en los extremos. Sin embargo, los bastiones son bastante comunes dentro de lo que se construye aquí en Costa Rica. Y las pilas, esta es una de las, más bien esta es la más alta. Y como referencia, aquí abajo, si logran ver una silueta humana, ese sería el tamaño de una persona en comparación a la altura de estas pilas y también en comparación al tamaño de las placas de cimentación. La sección transversal de esta pila es esta imagen, donde también pueden notar de que es una sección hueca para optimizar, principalmente reducir el peso y que el aporte de esa masa sísmicamente no sea considerada al ser una sección hueca. Y aquí en detalle ven una imagen en planta de cómo es la placa de fundación también escalada a este mismo tamaño que aparece aquí en elevación.
Bueno, ¿en qué ha consistido el reforzamiento de esta estructura, de este puente? Bueno, las subestructuras han sido ampliadas, han sido también reforzadas, se aumentó levemente el área de apoyo de esta superestructura, pero principalmente se reforzó lo que es el cimiento de estas pilas. Aquí pueden ver una sección de lo que es la pila original en este color gris más tenue y lo que fue la nueva o el reforzamiento aplicado en estas fundaciones, en un gris un poco más oscuro. Como pueden ver, es algo volumétrico, bastante grande en comparación a la sección o a la dimensión de la fundación original. Igual aquí pueden ver la escala de este reforzamiento y adicionalmente se agregó una postensión en estas fundaciones, tal como ven ahí. Existen dos niveles de postensión, dos alturas, y en planta, si logran ver acá el esquema en planta, se ve la trayectoria de esos ductos de postensión, tanto en una dirección longitudinal del puente como también transversal del puente. Esas son imágenes del proceso constructivo. Como pueden ver en esta parte, se ve el armado de ese acero de refuerzo, todo lo que es el armado pasivo de este recrecido de esta fundación. Y aquí en esta imagen ya se ve el cimiento totalmente construido y reforzado. Estos son los 7 metros de altura del cimiento. Y también se ven los cables de la postensión que se le aplicó también a la fundación. ¿En qué ha consistido el reforzamiento de la superestructura? En el caso de las vigas de los tramos de los vanos 1, 5, 6 y 7, consistió en una sustitución completa de las vigas de concreto preforzadas. Todas estas vigas fueron removidas y fueron instaladas nuevas vigas. Recordemos que en los años 80 los estándares de diseño de puentes eran muy diferentes al estándar de diseño actual, por lo tanto, la capacidad de carga de esta superestructura antes del reforzamiento estaba limitada a las exigencias de las normativas actuales. Además, sísmicamente, también existen diferencias de la metodología, de la filosofía del diseño sísmico en aquel momento con la que utilizamos en la actualidad. Por lo tanto, estas vigas originales no cumplían esa demanda de carga y el reforzamiento era poco viable en en estas vigas. Por lo tanto, surgió la opción de hacer un reemplazo de estas vigas y aquí pueden ver la sección original en la parte superior y en la parte inferior ya la sección reforzada con las nuevas vigas. Adicionalmente, pueden notar de que el ancho de la superestructura del tablero de la losa de concreto se incrementó. Originalmente era de 10 metros con 90 centímetros y actualmente está quedando de 13 metros con 10 centímetros. Esto para dar un mayor ancho al espaldón de esta estructura y similar, se incrementó este tablero en la sección del puente de voladizos sucesivos en la viga cajón. Aquí pueden ver que las dimensiones finales son las mismas, tanto son parecidas para la superestructura conformada con vigas y para la superestructura en voladizos sucesivos. Acá les muestro a manera de ejemplo lo que es la colocación de las nuevas vigas en los tramos de vigas de este tipo de superestructura y el reforzamiento para el caso de la viga cajón consistió en la colocación de fibra de carbono para dar mayor capacidad a esta sección y el reforzamiento consistió en una colocación de varias capas de esta fibra de carbono en el interior de forma continua, tal como lo pueden ver acá en la imagen.
se colocó tanto en las paredes como en el piso y se dio de forma continua y también se reforzó externamente. El reforzamiento de la fibra carbono en la parte exterior se dio de forma alternada. Como pueden ver, son segmentos de 50 centímetros intercalados por 50 centímetros y en la zona cercana a la unión con las pilas ocupó una cantidad de capas mayor al resto de la longitud de esta superestructura. Aquí pueden ver algunas imágenes de la colocación de la fibra de carbono. Aquí lo que es en la parte interna, como les mencioné, la colocación de la fibra de carbono se dio en las paredes y en la losa inferior, mientras que externamente la colocación de la fibra de carbono se dio alternadamente en segmentos de 50 centímetros sí y 50 centímetros no. Bueno, como parte también de este reforzamiento, también está el cambio de la continuidad del puente. Anteriormente, las superestructuras de vigas simples estaban sin continuidad y el reforzamiento ahorita se le está dando una continuidad a la superestructura. Quiere decir que las juntas de expansión de este puente ahora van a quedar únicamente en los bastiones y no va a existir junta de expansión sobre las vigas. También hubo una sustitución de todos los apoyos del puente, tanto de las vigas simples como de la superestructura tipo cajón. ¿En qué consistió la postensión externa de esta superestructura? Bueno, la postensión se dio con la colocación de 4 ductos de postensión, tal como, con una trayectoria tal como se muestra en la imagen en color rojo. Los tendones salen con una orientación lineal recta y aquí justamente donde están las pilas existe un desviador que provoca ese cambio de la orientación y también se construyeron unos bloques, unos diafragmas que son unos desviadores también para poder cambiar también la trayectoria del cable y tirar en este tramo central una orientación recta. Y lo mismo es simétrico totalmente, lo mismo ocurre en este lado derecho de la imagen. Recordemos que la postensión externa se da únicamente en la superestructura de tipo de voladizos sucesivos, por lo tanto, es la zona enmarcada aquí en color verde para que tengamos una idea de la zona en la que fue reforzado el puente utilizando este sistema de postensión externa. Bueno, ahí en color verde aparecen los desviadores que están en el vano central de esta superestructura. Bueno, acá hay unas imágenes de los cables de la postensión. Y aquí se pueden ver sin tensar, por lo tanto se ven un poco ahí holgados, bastante flojos. Y acá en la parte central del puente se ve la orientación de también cuando los cables estaban sin la postensión. Se llama postensión externa porque va por fuera, no por fuera del puente en sí, puede ir por fuera del puente y por dentro de la viga cajón, pero el término externo es porque no está dentro de las paredes de concreto originales del puente. Por eso es que se le llama normalmente postensión externa. Bueno, aquí están las propiedades de los torones utilizados, diámetros nominales, las áreas y bueno, cada uno de los parámetros importantes en la definición de estos torones. Además, se ve también la cantidad de torones que lleva cada uno de los tendones, de cada uno de los ductos. En este caso, para este puente se utilizaron 23 torones en cada uno de los ductos, a los cuales se les aplicó una carga de 17 toneladas aproximadamente a cada torón para un total de 391 toneladas por cable y significa esto que a este puente se le aplicó un total de 1.564 toneladas
en esa etapa de postensión externa que se aplicó para el reforzamiento. Bueno, ahí está el proceso de tensado. En realidad el tensado se dio en uno de los extremos y se verificó después o se terminó de ajustar en el otro extremo. Sin embargo, la flecha, lo que trata de indicar las flechas en color celeste es la fuerza que se está agregando y al existir entonces en esta parte una inclinación, existe una componente que hace que se ejerza una fuerza hacia arriba justamente donde están los desviadores en color verde acá en la imagen. Bueno, aquí se ve en esta figura la colocación del gato para realizar el tensado. Aquí, por ejemplo, pueden ver este primer tendón está sin tensar y este tendón ya está durante el proceso de tensado. Pueden ver las diferencias de longitudes. Ese cambio de longitudes ha sido precisamente al tensar esos torones que se ocurre una deformación en los mismos. Y a través de esta deformación es que se aplica la fuerza de postensión a la superestructura. Bueno, aquí está el monitoreo que se llevaba a cabo para dar seguimiento y de aplicar la fuerza correcta según el diseño. Y aquí aparece el orden del tensado de estos tendones. El orden se va dando en forma alternada, no se aplica tensión en un lado del puente y 100% de un lado del puente y después 100% del otro lado del puente, porque esto generaría una excentricidad que no queremos que ocurra. Entonces, por tal razón, se va aplicando en secciones de 50% en un tendón y 50% en otro tendón, así sucesivamente, hasta completar la totalidad del mismo. Bueno, acá hace un rato les mostré cómo se veían los tendones de forma suelta cuando estaba sin haberse aplicado el proceso de postensión externa. Y acá en las imágenes ya pueden ver la trayectoria bien definida de estos tendones dentro del puente y también en la parte exterior, donde aquí a la izquierda se ve antes de ese proceso de postensión y a la derecha se ve ya finalizado el proceso de la postensión, como se ven bastante rectos estos tendones de postensión. Bueno, acá tengo un video que fue tomado por la empresa Novos Solution. Ellos son los encargados de trabajar en altura, un trabajo bastante complejo. Sin embargo, afortunadamente tenemos personas que se dedican a hacer esto y de forma muy profesional. Aquí les voy a correr el video, de cómo se va ocurriendo o más bien alineándose los cables durante ese proceso de la postensión. Bueno, aunque el video corre rápidamente, este es un proceso que dura más de una hora en cada uno de los tendones porque hay que ir ajustando el gato, ir desplazándolo. Entonces es un proceso un poco más lento, pero ahí ustedes pueden ver de una forma más rápida cómo va alineándose estos tendones. Bueno, después de aplicada de la postensión, el puente tuvo una deformación como la que aparece ahí en línea punteada en color azul. Experimentó en la parte central, después de esta postensión, cerca de 5 centímetros subió. Y por supuesto, por la elástica que tiene la estructura, en los vanos laterales ocurre una deformación contraria a esta, que fue cercana a 1 centímetro de deformación. Pueden imaginarse cuánta fuerza o cuánto esfuerzo tiene que ocurrir dado por esta postensión para poder lograr en una estructura tan masiva, tan grande como este puente, esta superestructura,
lograr una recuperación de una deformación de 5 centímetros. Bueno, ¿en qué consistió el monitoreo de la respuesta dinámica sobre este puente? Eh, Tenemos que considerar que el puente no está en operación, está en este momento cerrado para poder hacer las labores de reforzamiento, por lo que no contamos con la excitación dinámica que por lo general nos brinda el paso de los vehículos y especialmente los camiones sobre las estructuras. Y en este caso, al no existir comunicación con los extremos del puente, porque estaba totalmente aislado de esta superestructura, se optó por excitar el puente o este tramo con la utilización de un montacargas. Este montacargas, el que aparece en la imagen, tiene un peso superior a 4 toneladas y adicionalmente a ese peso se colocó una carga que era transportada por este montacargas aprovechando la existencia de los rollos de los cables de postensión. Estos rollos cada uno tenía un peso cercano a las 3 toneladas. Por lo tanto, la carga total que se aplicó para excitar el puente fue cercana a las 7 toneladas. Bueno, acá en la imagen aparece a nivel de referencia el montacargas al escalado, a la proporción del puente de esta superestructura. Y ese montacargas durante todo el proceso del monitoreo estuvo circulando sobre la misma. El proceso de la postensión, como vieron, es algo que lleva una secuencia. Entonces, para cada una de las secuencias de esa postensión se realizó un monitoreo para poder captar la respuesta dinámica durante ese proceso de postensión del puente. Bueno, estos son los puntos de monitoreo. Se colocó los sensores, en este caso se usaron dos sensores, dos acelerómetros que tienen la capacidad de detectar 400 datos por segundo. Quiere decir que cada segundo que pasa hace 400 lecturas de aceleración en las tres componentes X, Y y Z. Sin embargo, los análisis que se hicieron por ahorita en este estudio consideran únicamente la componente vertical. Ahí se ven la colocación de los dos sensores justamente en el desviador, en el diafragma que les conté hace un momento que estaba pintado en color verde. Justamente acá donde aparece este punto rojo es el diafragma donde se instalaron los acelerómetros para poder medir las vibraciones ejercidas por el montacargas. Aquí aparece la sombra de una persona para tener una idea de la escala del tamaño y también la sombra del montacargas más o menos colocado en la ruta de circulación que tenía durante el proceso del monitoreo. Bueno, ahí está Ignacio de León monitoreando un buen trabajo durante ese proceso, un proceso cansado porque hubo que bajar y subir de la superestructura y estar coordinando también con la persona, el conductor del montacargas. También el proceso del monitoreo se realizó también en la parte externa, no únicamente en el desviador. Ahí se ve la colocación, en color azul se ve el sensor. Este se colocó en el extremo de los voladizos y la ruta de la excitación a través del montacarga fue exactamente la misma. Entonces, prácticamente fueron en dos sitios donde se realizó este monitoreo. En el caso del voladizo, se realizó acá justamente en el centro del vano y recordemos que la posición anterior era en el desviador, que está un poquito desplazado. Eso nos permite poder identificar distintos modos de vibrar en la estructura, ya que si elegimos únicamente un único punto de monitoreo, podrían existir modos de vibrar que no sean significativos o no haya una deformación modal en esos sitios que podamos perder algún tipo de información.
Bueno, acá se ve, aprovechando el detalle, se ve las piezas metálicas que tiene el desviador también para poder cambiar la orientación de los ductos de los tendones de la postensión. Bueno, el análisis de los datos fue realizado a través del programa ADA, que fue desarrollado por este servidor. Y acá muestro en pantalla ya algunos gráficos, son muchos gráficos, sin embargo, muestro algunos significativos, donde los picos que ustedes pueden apreciar en estas imágenes representan las frecuencias de vibrar de los modos excitados a través del paso de este montacargas. Por supuesto, si el puente estuviera en operación normal, ya con el paso de puentes, de vehículos más pesados, perdón, camiones, por ejemplo, buses, podríamos ver con mayor definición e incluso mayor cantidades de modos de vibrar, aprovechando de que también podríamos monitorear en distintos puntos y no únicamente en dos, como se hizo en esta campaña de monitoreo. Bueno, esto es la primera imagen. Esta primera imagen es antes de realizar la postensión, y esto es posterior a realizar la postensión. Bueno, los gráficos se ven un poco pequeños, los datos estoy viendo y no se logran identificar. Sin embargo, en los resultados que tengo aquí a continuación, puedo mostrarles los valores de frecuencia de estos modos de vibrar identificados. Estoy mostrando los primeros tres modos que se detectaron con mayor claridad. Y, por ejemplo, en el caso del modo uno previo a la postensión, eh, este, eh, este modo tenía una frecuencia de 1.35 Hz, y el mismo después de la postensión cambió a 1.41 Hz. Esto significa una diferencia de 0.06, y si lo vemos en porcentaje en relación a previo de la postensión, esta variación representa un 4.76%. Los siguientes modos, el 2 y el 3, de la misma manera se sacó esa diferencia y se determinó el porcentaje de variación, y como pueden ver, estos dos modos tuvieron una variación menos o más pequeña que el primer modo identificado, el cual fue de casi 5%, y estos otros dos modos, estas dos frecuencias, andan en una variación menor a 2.5%. Es importante considerar que este puente fue monitoreado también previo a realizar este reforzamiento sobre esta estructura. Fue monitoreado por Esteban Marín en el año 2022, justamente antes de que se cerrara este puente. Esteban Marín presentó su tesis y obtuvo las variaciones, obtuvo más bien, perdón, las frecuencias de vibrar de esta estructura. Dentro del análisis que hizo Esteban, fue también ver cómo variaban o cómo variaba la respuesta dinámica de este puente ante los cambios de temperatura ambiental que ocurre en los días cotidianos en Costa Rica. Costa Rica es un país con un clima bastante estable relativamente, ¿verdad? Si nos comparamos con otros países. Y esto nos permite, digamos, hacer una valoración casi que muy representativa de todas las condiciones que se pueden dar a nivel de temperatura sobre estos puentes. En aquel momento, Esteban, no les muestro acá los resultados, pero sí los comento. Determinó que esta variación de los cambios de temperatura en esta superestructura anda cercana al 5%. Entonces, como pueden ver, los cambios de temperatura ambiental generan modificaciones en la respuesta dinámica de este puente, muy similares a lo que fue el cambio provocado por la postensión externa aplicada en esta superestructura. ¿Eso qué significa? Bueno, es muy importante verlo de dos maneras. Uno, de que la variación
provocada por la postensión ha sido pequeña en comparación a lo que puede provocar de forma natural los cambios de temperatura ambiental en un día cotidiano sobre esta estructura. Eso significa que cualquier eh, variación que ocurra a nivel de daño, si estamos dándole seguimiento a la salud estructural de este puente y por alguna razón, digamos, la postensión aplicada en este puente se llegara a perder, que en un proceso de relajación o algún tipo de pérdida de este prefuerzo, el puente volvería a su condición normal, digamos, antes de haber aplicado esta postensión. Y esa diferencia sería del 5%, menor del 5%, 4,76%, como ven en pantalla. Estoy hablando si el proceso fuera al revés, ¿verdad? Aquí, ahorita se tuvo la experiencia de reforzar el puente, pero por alguna razón, si ocurriera algún tipo de degradación estructural y esa postensión se perdiera, el proceso sería el contrario, ¿verdad? En vez de cambiar, de aumentar las frecuencias de vibrar a como aumentaron acá, por ejemplo, en el caso del modo 1, de 1,35 a 1,41, en vez de aumentar como sucedió, ante una degradación estructural a través del prefuerzo aplicado, volveríamos a una condición normal de 1,35. Eso nos generaría un cambio al contrario de 4,76%, lo cual quedaría muy disimulado con relación a los cambios normales que provoca la temperatura sobre este puente. Entonces, eso nos llama la atención para que durante el seguimiento de esta estructura y todas las estructuras de este tipo que existen en el país, hagamos análisis completos e incluso conocer las variaciones que provocan en la respuesta dinámica a los cambios de temperatura ambiental para poder tomarla en cuenta durante el seguimiento de la salud estructural. Porque bien, cualquier pérdida, en este caso de prefuerzo en esta postensión, podría estar quedando disimulada en los cambios normales de temperatura que ocurren cotidianamente sobre esta estructura. Eh, bueno, finalmente, ya para, después de haberles resumido mucho la historia, tanto del reforzamiento de este puente como de el análisis desarrollado de la determinación de la respuesta dinámica antes y después, bueno, y durante y después de la postensión de esta superestructura, les quiero compartir las siguientes conclusiones. Bueno, los resultados obtenidos de la respuesta dinámica antes y después del proceso de postensión externa del puente Río Virilla en la Ruta Nacional 32 muestran que las variaciones en frecuencia son inferiores al 5%. Esta variación en la respuesta dinámica es relativamente baja, considerando que estudios previos realizados por Marín en el año 2022 obtuvieron que las variaciones provocadas por los cambios de temperatura ambiental sobre este puente son cercanos al 5%. Si durante el seguimiento de la salud estructural de este puente sucediera una pérdida de la postensión, caso contrario a este reforzamiento, las variaciones en la respuesta dinámica podrían quedar disimuladas por las variaciones provocadas en los cambios de temperatura ambiental cotidiana. Una vez concluido el reforzamiento de este puente, se realizarán pruebas similares para obtener una comparativa del efecto total del reforzamiento, no únicamente de la postensión externa, como se analizó en este caso, y pudiéndose comparar con los resultados obtenidos por Marín 2022. Marín 2022 analizó el puente previo a las labores de reforzamiento. Entonces, una vez concluido este proyecto de reforzamiento, podríamos volver a monitorear y sacar una conclusión más completa de esas variaciones de todo el proceso
de reforzamiento en la estructura. Por supuesto, será un tema que también espero tener el espacio del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica para poderlos compartir a toda la comunidad. Y finalmente, este tipo de pruebas dinámicas son esenciales para el seguimiento de la salud estructural de puentes. Sin embargo, es necesario ampliar las investigaciones en la sensibilidad de los cambios de los parámetros que definen el comportamiento dinámico de estas estructuras. Esto es una técnica que se viene utilizando mucho a nivel mundial, países como Japón, Estados Unidos, en Europa también. Ya esto es una de los métodos de investigación de daño más utilizados. Recordemos que en obras grandes, por ejemplo, este puente o obras más grandes aún que este puente, realizar una inspección visual es muy difícil. Tendríamos que tener los medios, una canasta para poder ver debajo del puente, poder detectar cualquier tipo de fisuramiento, poder detectar cualquier anomalía, ya sean puentes de concreto o puentes metálicos, lo cual al alcance de una inspección visual es bastante limitada la capacidad de seguimiento de esa salud estructural que podemos llevar. Por lo tanto, utilizar estas técnicas de monitoreo, de respuesta dinámica a través de los sensores, ya vimos que los sensores tienen una capacidad muy adecuada para poder detectar las vibraciones y en este caso en poder determinar a través de los análisis las frecuencias de vibrar de los modos de vibrar del puente. Entonces, eh, es una técnica bastante ya utilizada. De hecho, a través de las investigaciones que en otras ocasiones hemos también compartido acá en este espacio, hemos dado resultados de estos efectos dinámicos, especialmente provocados por los cambios de temperatura, y por tal razón es necesario ampliar esas investigaciones para poder conocer la sensibilidad a estos cambios y de cada uno de estos parámetros dinámicos que tienen influencia en la respuesta dinámica de las estructuras. Entonces, el llamado es continuar con más estudios sobre este puente, en este caso particular, ya una vez entrada en operación, después del reforzamiento, y poder hacer las comparaciones para poder conocer con mayor precisión los cambios provocados por un reforzamiento sobre una estructura de este tipo. Les agradezco mucho y nuevamente muchas gracias a todo el equipo que trabaja en este proyecto, empezando por UNOPS, seguidamente por los contratistas, en este caso Puentes y Calzada y la empresa MECO, a las empresas supervisoras, Casisa y Camacho y Mora, y también un agradecimiento también por el seguimiento de FECOR como diseñador de este reforzamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, voy a empezar a leer las preguntitas que tenemos hasta ahorita. Adrián Fernández Castro nos dice, en las secciones de los vanos 2, 3 y 4, ¿dónde se deja de incluir los ductos para los cables de tensión? ¿Dónde se agregan? Dice, ¿dónde se deja de incluir los ductos para los cables de tensión? Voy a regresarme un momento a la descripción de la postensión. Eh, Prácticamente el único contacto que tienen los ductos de la postensión, bueno, es en el extremo, ¿verdad? En ambos extremos, donde se encuentran los anclajes de la postensión. Eh, Lamentablemente la charla tenemos de tiempo una hora y entonces no da suficiente espacio para poder mostrar mayor detalles. Sin embargo, comento que existen los anclajes de esta postensión en ambos extremos, ¿verdad? Como les dije, la fuerza se aplicó
en un extremo y después se volvió a ajustar en el otro extremo. Y los puntos de contacto sería en estas zonas de anclaje, en los puntos de los desviadores, en este caso acá en la pila, donde ocurre la desviación del cable para poder darle esta orientación y esto en las dos pilas, ¿verdad? Y también en los puntos de esta transición a través de este desviador construido, donde también se da un cambio de la orientación del cable. Ese cambio, precisamente gracias a la componente vertical de este tramo que es inclinado, surge una fuerza que ejerce una presión sobre la superestructura en estos dos puntos. Entonces, prácticamente toda esa fuerza aplicada se da un contacto únicamente en tres tipos de zonas. Una es en la zona de los anclajes, como mencioné. La otra zona es en los puntos de los desviadores situados en las pilas, en esta pila y en esta otra. Y el otro punto de contacto es acá en los desviadores marcados en color verde. No sé si con esto respondo la pregunta del ingeniero. Si no, estoy aquí atento también por si quiere ampliar la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos un comentario de parte de Eloy Matamoros. Nos dice, muy buena presentación del ingeniero Carvajal. Saludos. Otra pregunta. Adrián Fernández Castro igual nos pregunta, los ajustes de las funciones de las pilas, abro paréntesis, pasar de 2,5 metros a casi 7 metros, cierro paréntesis, ¿se debe principalmente a cambios en la normativa o debido a otra razón? Bueno, muchas gracias al ingeniero que hizo el comentario. Estamos a la orden y esperamos seguir compartiendo más resultados de este mundo de lo que es la respuesta dinámica experimental, no teórica, sino experimental de las estructuras. Respondiendo a la pregunta, creo que ya corresponde a algo más de diseño, sin embargo, eh, esto ya tiene que ver más con el funcionamiento total del puente, no únicamente, digamos, algo muy puntual de cada uno de los puntos de apoyo. Eh, También esos cambios de rigidez entre un bloque tan masivo como el que está quedando ahorita. Voy a regresarme al punto donde están las cimentaciones. Ya podríamos estar esperando también la generación de algunas rótulas plásticas en la unión del cimiento y el fuste de la pila, lo cual el diseñador habrá previsto de alguna manera para eh, mejorar el desempeño de esta estructura. Por lo tanto, no me siento en la capacidad de responder. Puedo responder bien lo que ha sido el seguimiento de este reforzamiento como ingeniero supervisor de la parte estructural de esta obra y puedo responder también con mayor claridad todo lo que tenga que ver con el proceso de monitoreo y el análisis de esta respuesta dinámica. Por lo tanto, quedo un poquito limitado a poder aclarar esa consulta del ingeniero. Perfecto. Tenemos otra pregunta al mismo ingeniero. ¿Quedó instrumentado el puente de acelerógrafos para monitorear el comportamiento del puente ante eventos sísmicos? Eso sería la condición ideal, dejar monitoreado el puente de forma continua, no con dos acelerómetros, sino con muchos acelerómetros colocados a cierta distancia para poder dar un seguimiento continuo, no periódico, como ocurre con estas campañas de monitoreo. Situación que ya se da en la práctica en muchos países. Lo ideal sería que en Costa Rica pudiéramos crear la cultura, la costumbre de dar un seguimiento adecuado de las estructuras. Por lo tanto, es una misión, es un proyecto que tenemos incluso a través de la Universidad Latina de Costa Rica, empezar a capacitar a las municipalidades del país para eh, poder monitorear de una manera más rápida
los puentes en Costa Rica de una forma muy sencilla. Es mejor tener algunos datos que se le pueden dar seguimiento a no tener nada, ¿verdad? La ventaja de este tipo de monitoreos de la respuesta dinámica es como que si nosotros nos hiciéramos un examen de sangre todos los días o todas las semanas para ver cómo está nuestro comportamiento de la salud. Entre más secuencia de exámenes nos apliquemos, vamos a tener una respuesta más rápida y poder actuar inmediatamente cuando esté ocurriendo una degradación de nuestra salud, en este caso una degradación de la salud de las estructuras de este puente. Entonces, si pudiéramos eh, adquirir esa cultura de monitoreo en el país sería de muchos beneficios, más partiendo que Costa Rica por su topografía y por la gran cantidad de ríos que tiene, afortunadamente, tenemos un gran número de estructuras de puentes dentro del inventario nacional y cantonal. Por lo tanto, el comentario, la pregunta que hace el ingeniero es muy válida y ojalá que pueda creer, perdón, esa necesidad y esa decisión, especialmente de las autoridades reguladoras y administradoras de puentes acá en Costa Rica, de poder ampliar no únicamente a monitoreos periódicos como el que desarrolla la Universidad Latina de Costa Rica y también la Universidad de Costa Rica, y que puedas permanecer monitoreadas las estructuras, por lo menos las más importantes, las más significativas, por ejemplo, en el caso de las rutas principales, especialmente la que conecta con los puertos o las fronteras de nuestro país, y poder monitorear. Al estar monitoreadas las estructuras y dar seguimiento, podríamos ver cómo responde o cómo ha quedado la estructura desde el punto de vista de comportamiento dinámico después de ocurrir un terremoto. Puede ser de que ocurra daños, ocurra algunas grietas en la estructura, hay una pérdida de rigidez, la cual esa pérdida de rigidez se transforma en el contenido de frecuencias de vibrar de la estructura y las podríamos detectar a través de este tipo de análisis. Lo mismo si ocurre un impacto sobre una de las barreras del puente, podría ser por un choque de un camión sobre el puente, quizás visualmente podríamos llegar a la conclusión de que no ha ocurrido nada serio en la estructura. Sin embargo, no tenemos la capacidad de poder realizar un diagnóstico, una inspección visual completa, por lo que estas técnicas de monitoreo vendrían a ser una herramienta, un método muy valioso para poder determinar si antes y después del evento, ya sea un sismo, un impacto, un huracán, por ejemplo, poder detectar si ocurrió algún daño sobre la estructura o no. Y también tomar en cuenta, ¿verdad?, los cambios de temperaturas, porque tal como les mostré, la temperatura tiene un papel muy importante en el seguimiento de la salud estructural, ya que algunos cambios de la respuesta dinámica generada o más bien identificadas a través de estas técnicas, podrían estar quedando disimulados dentro de los cambios normales térmicos del puente. Existe también una presentación acá en el canal del Colegio de Ingenieros Civiles donde se hizo una valoración también en el puente del río Virilla, en la ruta número 3 de Costa Rica, en donde después de haber hecho un monitoreo de ese puente, se realizó un modelo analítico, un modelo matemático del puente a través de elementos finitos y una vez calibrado el modelo, usando los datos experimentales o más bien la respuesta dinámica experimental de ese puente, se pudieron simular algunos daños en la estructura y se identificó en aquel momento a través de la tesis de Dylan Páez que muchos de los daños y daños relativamente considerables podrían estar también quedando ocultos dentro de las variaciones de la respuesta dinámica a distintos cambios de temperatura. Así que la tarea no es únicamente monitorear,
sino también determinar la influencia que tienen algunos cambios sobre la estructura, en este caso la temperatura que hemos determinado de que es una influencia bastante significativa. Espero haberle respondido también al ingeniero. Muchísimas gracias. La otra pregunta sería de Gerald Ignacio Serrano Garita. Nos dice, ¿se podría decir que una vez entre en fase de uso el puente, la respuesta dinámica de la estructura será mayor del 5%, ya que se obtuvieron resultados monitoreando solamente con un montacarga y no con un estado de flujo vial normal? También distanciándose además con los resultados asociados a la temperatura de ambiente, que también anda por un 5%. Sí, bueno, primero aclarar de que si en este momento o en aquel momento, cuando se realizó esta campaña de monitoreo, que fue tal como lo mencionan, utilizando un montacargas, si en aquel momento, en las condiciones en que se encontraba el puente, lo hubiéramos hecho con un camión ya con un peso más significativo, las frecuencias obtenidas de esos modos de vibrar identificados van a ser exactamente las mismas. La respuesta dinámica no está tanto en función del peso o las características de la carga excitadora, sino más bien está en función de parámetros propios de la estructura. Por ejemplo, la masa presente participativa del puente en ese momento y la rigidez que tiene el puente en ese momento. Las labores de reforzamiento, cuando terminó esta investigación, continuaron. Quiere decir que si hacemos un monitoreo ahorita, en este momento, perdón, quizás podamos detectar algunas variaciones también a como las detectamos en aquel momento. Pero quiero aclarar eso primero, de que no existe mayor diferencia en cuanto a al tamaño de la carga. Sí lo podemos ver en los espectros, por ejemplo, si me regreso a los espectros, con permiso, la claridad con la que vamos a ver las frecuencias con una excitación un poco más grande va a ser muchísimo mejor que como la vemos ahorita. Sin embargo, ustedes pueden ver que los picos de frecuencia se logran determinar. Sin embargo, al tener una excitación más grande, quizás las amplitudes podríamos mejorarla, la definición de esos picos de frecuencias podrían cambiar, pero los valores obtenidos son los mismos porque ya es algo característico del puente. Eso significa que, por ejemplo, si ocurriera un terremoto o un viento fuerte sobre la estructura, podría excitar también algunos de estos modos de vibrar y podríamos también identificarlos con los mismos valores que obtuvimos a través de la utilización del montacargas. Así que la respuesta dinámica está más asociada a características propias de la estructura, por lo que si la masa del puente durante el proceso de reforzamiento varía, sigue variando, o la rigidez del mismo sigue variando, esa respuesta también va a ir cambiando. Acá lo importante es de que se logró determinar cuál fue la influencia de la postensión y en este caso, comparándolo con los cambios que genera la temperatura durante un día cotidiano, vemos de que estos cambios son muy similares, por lo que podría, si no se tiene el cuidado correcto, el seguimiento correcto, quedar oculto cualquier pérdida de este prefuerzo, si fuera el caso contrario, ¿verdad? No un reforzamiento, sino más bien una degradación de la estructura, podría quedar oculta ante nuestro seguimiento. De ahí la relevancia de hacer también este tipo de pruebas considerando los cambios térmicos. Esa consideración de los cambios térmicos también lo podrían, para los que están interesados, podrían verlo a través de una charla que di también hace unos cuantos meses atrás sobre el puente de Rafael Iglesias, en la que se hizo un estudio de este tipo. En este caso fue una tesis de Emanuel Álvarez,
que instrumentó o instrumentamos ese puente y monitoreamos durante 14 horas, desde la madrugada hasta la tarde. Hicimos un barrido de muchas horas y determinamos las frecuencias y la respuesta dinámica de ese puente a distintas horas. Y en ese caso, ese puente tiene una variación por los cambios térmicos del 6%, un poco mayor que este puente de acá. Entonces ahí pueden ampliar un poco eh, este tipo de análisis que se hacen para los que estén interesados y también estar atentos porque seguiremos hablando más del tema sobre otros puentes más importantes acá en Costa Rica. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿con cuánta frecuencia es adecuado hacer el monitoreo de la respuesta dinámica? ¿Hay alguna norma usada internacionalmente para esas mediciones? Desconozco que si existe una norma orientada a definir la frecuencia de este tipo de mediciones. Como mencioné hace un rato, lo ideal sería que pudiéramos realizar un monitoreo continuo. ¿Qué significa eso? Bueno, dejar instalados sensores que tengan la capacidad de comunicación, la capacidad de alimentación eléctrica, para poder monitorear continuamente estas estructuras, no únicamente en un punto. Por supuesto que teniéndola en un punto es importante porque obtenemos información valiosa. Sin embargo, monitoreando en distintos puntos podemos tener un mayor seguimiento, por ejemplo, poder designar las formas modales de las estructuras, no únicamente las frecuencias, como lo hemos mostrado en esta investigación, y poder tener un seguimiento más completo. Pero no conozco si existe una norma como tal, no me he encontrado con ella durante todo este tiempo que hemos trabajado en esta línea de investigación. Y lo ideal sería, como les dije, monitorear continuamente. Si no se puede monitorear continuamente, por lo menos hacerlo cada cierto tiempo, podría ser un tiempo adecuado cada 6 meses. Y también en el momento que ocurra algún evento extraordinario, ya sea un terremoto, un huracán, un impacto de un camión, realizar un monitoreo inmediatamente después de ese evento para poderlo comparar con los monitoreos previos y identificar si hubo una degradación estructural en esos dos momentos, ¿verdad? Antes y después del evento extraordinario. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la ventaja de la postensión externa en este tipo de estructuras y en cuáles tipos de estructuras se puede aplicar? Bueno, la ventaja de la postensión externa en este puente, por supuesto, ha sido aumentar la capacidad, especialmente a flexión que tiene esta superestructura. Es como que si ahí donde tenemos esos apoyos, o más bien, corrijo, esas flechas en color amarillo, tuviéramos unos apoyos ficticios, ¿verdad? Empujando para arriba el puente, lo cual eso es de gran ayuda para la superestructura. Eso nos revierte o va en contra de la demanda que puede provocar las cargas gravitacionales, en este caso el peso propio del puente y la carga operativa, ¿verdad? La carga viva a través del flujo de los vehículos y camiones sobre el mismo. Entonces, el efecto es el contrario, lo cual contribuye muy significativamente a la capacidad estructural de la superestructura, ¿verdad? Entonces, son muchos los beneficios que se logran. Ojalá que esta práctica se pueda aplicar en muchos puentes más en Costa Rica y cualquier puente puede estar sometido o puede ser candidato para este tipo de reforzamiento, incluso desde vigas simples, preforzadas, también se pueden aplicar postensión externa, no tan grande, ¿verdad? No van a requerir tantos tendones como en este puente, tantos torones o tanta fuerza,
500 toneladas de fuerza como en este puente, sino que ya sería determinado de forma de un cálculo eh, de una comparativa, ¿verdad? Demanda-capacidad para poder dimensionar correctamente esa postensión externa. Se puede aplicar incluso, perdón, a puentes tipo Cercha, en lo que podamos también tener un puntal de carga, así como ocurre en esta superestructura. Así que el campo de aplicación es bastante amplio y podríamos desarrollar técnicas de reforzamiento similares en muchos de los puentes necesitados acá en Costa Rica. Perfecto, muchísimas gracias al panelista Luis Alejandro por la conferencia de hoy, por tomar su tiempo y compartir esta importante información con nosotros. También agradecerles a todas las personas que se conectaron. Les voy a estar colocando una encuesta de 10 preguntas. Para nosotros es muy importante su opinión, entonces si por favor la pueden contestar, ya ahí está colocada. Sin más, damos por finalizada la charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.